Bueno, kaixo hartzen dut eta eskerrik asko ona hitzaldi honetara hurbiltzeagatik. Bueno, lehenendik eta behin bakarren askatu arazo teknologikoak izan ditugulako pantailarekin eta ordenagailuarekin. Pero bueno, ja badiru konpondu ditugula. Pero bueno, komentatzea hori hitzaldi hauen egiten dela Israelgo apartheidaren kontrako nazioarteko aste honetan. Nazioarteko aste hau da martxoaren 7-tik 20 bitartean, eta nazioarte mailan hainbat ekintza antolatzen ari dira apartheidaren kontra. Eta horrezagatik hitzaldi hau hemen Durangon, eta lau pertsona ditugu hemen gurekin konpartitzeko Palestinako egoera. Esan bebai hitzaldi hau hainbat elkarte erakunde eta gizarte eragileek antolatu dutela, bai sindikatuak, bai gobernuz kanpoko erakundeak, eta baita bere mugimendu sozialak edo gizarte mugimenduak, eta guztien arteko amankomuniko lan baten ostean sortzen dira edo antolatzen ditugu ekintza hauek. Primero agradeceros el haber venido. Primero pediros perdón por los problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno, ya parece que están arreglados y podemos empezar ya con esta charla, que esta charla se enmarca dentro de la semana contra el apartheid israelí, que es del 7 al 20 de marzo, es una semana a nivel internacional que se organizan diferentes actividades, acciones, etcétera, pues para denunciar el apartheid en Palestina. Entonces, fruto del trabajo de diferentes agentes sociales, ONGs, movimientos sociales, sindicatos, etcétera, hemos conseguido organizar esta conferencia aquí en Durango, que como veis en el cartel, en un principio poníamos que iban a estar Anis Hawari, que es un refugiado palestino que vive aquí ahora mismo en Durango, y también que iba a estar David Mondía, que es profesor de Relaciones de Derecho Internacional Público, en la Universidad de Barcelona. Pero bueno, al final ha coincidido, tenemos aquí a las dos personas también invitadas con nosotros, que ellos vienen de Palestina también. Entre nosotros está el doctor Mahmoud, que es, él es el director, fundador del Centro de Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura, y que va a compartir con nosotros también y nos va a hablar de la situación, de los prisioneros, de las personas que han sufrido la tortura, me imagino. Y después tenemos también con nosotros a Dawood, que es miembro de Stop the Wall, de la campaña Stop the Wall. También con él compartiremos todo lo que ha sido la construcción del muro en Palestina y todas las consecuencias y los impactos sobre la población palestina. Y yo ya sin más, el orden va a ser empezar Anis Hawari, después tendremos al doctor Mahmoud, después a Dawood y David Mondía para hacer un análisis sobre el derecho internacional y el derecho humanitario, para hablar sobre qué mecanismos hay para presionar a Israel para que cumpla con la legalidad internacional. Eskerrik asko berriz ere, gero saiatuko naiz, bebai itzulpena egiten Dawuteri, berak ingelesaz hitz egiten dau, saiatuko gara pixka adina egiten, eta saiatuko naiz eta zaitasunak dituen ingelesarekin baino. Ondo egiten gara, eskerrik asko. Buenas tardes, me llamo Anis Hawari, gracias por vuestra presencia. Creo que quería hablar un poco de la historia, un poco del conflicto para situarnos. Entonces, para no remontarnos mucho más, vamos a remontar al siglo XIX, que es cuando empieza el movimiento sionista, que proclama sus intenciones de crear nacional, por decir algo, en Palestina. Esto luego encuentra eco en las grandes potencias del momento, que era Inglaterra y Francia, y Estados Unidos iba creciendo al mismo tiempo, y ya Inglaterra toma en cuenta esa corriente, y ya en 1914, en 1917 proclama lo que es la Declaración Balfour, al ministro de Exteriores de Inglaterra, y promete la creación de un hogar nacional para los judíos en Palestina.
Eso coincidía ya con la caída del Imperio Otomano y su reparto entre las grandes potencias, y el objetivo de crear en Palestina un hogar nacional para los judíos, para las grandes potencias, pues era un instrumento para la división del mundo árabe entonces del Imperio Otomano y creación de un ente extraño a la región para precisamente controlar la zona con objetivos económicos y con objetivos políticos. Palestina, su importancia es la situación geográfica que separa África de Asia y separa los países árabes en dos. Si lo veis en el mapa, pues casi separa justo en la mitad de Egipto y norte de África del resto de los países. Entonces, la idea era una alianza entre el imperialismo y el sionismo a la vez en la creación de esta región. Entonces, Inglaterra ocupa Palestina y empieza a permitir la creación de un ente, de un estado, un embrión de un estado judío, empieza a permitir la inmigración judía, y los palestinos ven como año tras año llegan barcos con inmigrantes judíos y europeos. La mayoría eran europeos porque en Europa pues había un problema judío debido a las represiones, a los problemas internos de Europa. Entonces, eso hace que el pueblo palestino también trate de sublevarse contra esa situación, pero se encuentra con la represión del ejército inglés y Inglaterra es la jugadora de todo este proceso de la creación del Estado palestino. Y ya en 1947 Inglaterra pone la cuestión en manos de la ONU y la ONU decreta la división o partición de Palestina en dos estados, uno para los palestinos, otro para los judíos, pero claro, los palestinos en principio ven que ellos son la mayoría y les dan menos de la mitad de lo que es Palestina, mientras los judíos eran minoría y les dan más de la mitad de Palestina. Incluso la propiedad de la tierra, los palestinos tienen casi el 95% de la propiedad, mientras los judíos tenían el 5%, y a pesar de eso les dan la mitad de la tierra, y así comienza pues, un proceso de un enfrentamiento entre los palestinos y los judíos, que termina por la intervención de ejércitos árabes en 1948, y a raíz de ello se crea un Estado judío, no solamente en la parte que le da la ONU, sino también en las partes que eran del pueblo palestino. En aquel entonces no se proclamó el Estado palestino. Y ya desde entonces Israel hace todo lo posible para impedir la creación de cualquier ente palestino en Palestina. Lo que vemos, lo que queda de la parte de Palestina que queda en manos árabes, una parte se anexa a Jordania y otra queda bajo el mandato de Egipto. Gaza bajo el mandato de Egipto, mientras Cisjordania se anexa a Jordania. Ya en 1964 se crea el primer, vamos a decir, entidad palestina, que es la Organización para la Liberación de Palestina, y ahí empieza pues, trata al pueblo palestino a tomar las decisiones propias como palestinos. Esto enseguida se da cuenta Israel de que ese movimiento es peligroso y se va a crear un Estado palestino, y por eso lanza la guerra de 1967 precisamente para impedir esa creación, ocupando Cisjordania, Gaza y aparte pues, ocupando también Sinaí. Con ello ya toda Palestina histórica está en manos judías y en manos israelíes, y a raíz de eso empieza Israel pues, poco a poco con el proceso de colonizar también la parte que queda de Cisjordania y vamos a ver eso. Hay un
Vale, pues... la voz. Vale. Entonces, en 1900, ahora empieza Israel ya con la colonización de Palestina, del resto de Palestina, creando asentamientos judíos en Cisjordania y Gaza, lo que hace que se subleve el pueblo palestino dentro de Cisjordania y Gaza, creando lo que es la primera intifada en 1967, que dura 6 años, y termina con el proceso de Oslo, un arreglo entre la OLP y Israel para empezar el proceso de crear un Estado palestino en Cisjordania. Pero ese proceso enseguida se dan cuenta los palestinos que era un engaño, era una forma simplemente de crear una autogestión de los palestinos, de los territorios palestinos, pero sin llegar a proclamar un Estado. Con eso empieza la segunda intifada, precisamente para reclamar ese Estado judío y ese Estado palestino, y eso hace que Israel destruya las instituciones de la Autoridad Nacional Palestina, que precisamente pues, luego el embrión del Estado palestino. Y luego termina por lanzar una guerra contra Gaza y al ver que los palestinos en Gaza pues, iba a haber un movimiento palestino propio que era Hamas, pues impone un embargo criminal que sigue hasta nuestro día. Entonces en este momento nos encontramos con toda Palestina ocupada, nos encontramos con una situación de los palestinos, tenemos palestinos refugiados que han sido expulsados en 1948, que casi son 1 millón de personas, que ahora pues, son ya casi 5 millones, que están fuera de Palestina. Nos encontramos con palestinos que viven en Cisjordania y Gaza, que son palestinos, pero están bajo una ocupación literal del ejército judío. Y luego nos encontramos con palestinos que han quedado en 1948 dentro de lo que se ha proclamado luego que era el Estado de Israel, que son palestinos de nacionalidad israelí, pero con un sistema de apartheid en contra de ellos que los discrimina totalmente y los impide el progreso y tratan los judíos de formas distintas de expulsarlos. Luego nos encontramos con unos palestinos que están en el limbo, que ni son palestinos, ni son judíos, ni son israelíes, que son los que viven en Jerusalén, que tienen una definición un poco rara, y esto se trata de Israel ahora en este momento de judaizar también Jerusalén. Entonces, bajo este concepto pues hemos llegado al día de hoy sin ningún miramiento a corto plazo para el futuro, sin saber cómo va a terminar todo esto. Y con esto dejo paso al doctor Mahmoud para explicar pues,